And Emilio, over to you. You can start anytime. Thank you, Caroline. Bienvenidos a esta sesión del foro sobre la fragilidad, sobre el tema de los jóvenes y las pandillas, con un enfoque particular sobre las Américas. Pero antes de todo, quiero que se presenten los colegas que están participando en este importante evento. Ruego que lo hagan muy brevemente. Ustedes pueden encontrar nuestras biografías en el sitio web. Empezamos con nuestro colega de Perú, Hugo Morales Córdoba. Muchas gracias, profesor Emilio, por la invitación. Buenos días, colegas. Mi nombre es Hugo Morales Córdoba, soy psicólogo, educador y profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Investigo sobre la problemática de los jóvenes y la violencia en América Latina con un énfasis en la región andina. Un placer estar con ustedes. Gracias, Hugo. El señor José Cruz Ojeda González. José. Hola, buenos días. ¿Sí se me escucha? Te escuchamos bien, sí. Bueno, soy José Cruz Ojeda González, profesor de la Universidad de Monterrey, de la Escuela de Educación y Humanidades. Tengo 30 décadas trabajando con la problemática juvenil. Sufrí un bautismo con mi hermano prácticamente, de Jesús Rivas, que ahorita no nos puede acompañar. Hemos trabajado la parte noreste del norte de la frontera mexicana con Estados Unidos. Y bueno, estoy aquí para compartir y convivir con mis compañeros. Un saludo a todos. Un agradecimiento especial para el profesor Emilio Viano, que se preocupa por estos temas tan abandonados y tan marginales del debate contemporáneo. Muchas gracias. Aquí de Arlington, Virginia, en la área de Washington, D.C. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos bien. ¿Y me pueden ver? Te podemos ver muy bien. Ya, qué bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, señor Viano. Encantado de estar acá con ustedes. Yo me llamo Robert Vilches, más conocido como Tito. Mis padres son peruanos. Yo he nacido acá en Estados Unidos, en la capital, y trabajo acá en el condado de Arlington. Somos parte de la brillante pandilla regional del norte de Virginia y ponemos mucha atención a la prevención con las pandillas que existen acá en esta región de Norte Virginia. Gracias. Bienvenidos a todos y gracias por participar. Antes de todo, también un cálido agradecimiento al Banco Mundial y a la señora Carolina Bayron y a sus colaboradores por todo su trabajo de organización, por su apoyo y por el soporte de esta iniciativa muy importante. Cuando se habla de pandillas, de maras, las autoridades y la comunidad frecuentemente reportan el siguiente perfil. Los chavos bandos son violentos, se drogan, son promiscuos, se emborrachan, destruyen, amedrentan, matan, roban, violan, dan medio. Una significativa muestra de la imagen que frecuentemente tienen los funcionarios públicos de buena parte de la juventud popular de su ciudad. Claro que a su vez los chavos responden con su apreciación negativa e insultante de las autoridades y a veces de la comunidad. Muchos elementos valorativos están inmersos en estas imágenes mutuas: odio, olvido, ignorancia, pobreza, rechazo, insatisfacción, resentimiento social, revancha, venganza. Y lo más significativo es que muchas de esas imágenes negativas, tanto de los chavos para la sociedad como de la sociedad para los chavos, se mantengan y en algunas ocasiones pueden ser aún más decadentes y contrapuestas. Sin embargo,
Hoy los jóvenes retoman la palabra y frente a la exclusión y estigmatización que padecen, buscan su reencuentro, demostrando que la transgresión social es una forma más de sobrevivencia en un medio hostil y muchas veces adversos. Preguntan también a veces, con mucha razón, ¿qué pasa con los delincuentes de cuello blanco, los numerosos fraudes inmobiliarios y bancarios, la corrupción administrativa, la corrupción de la policía? ¿Quiénes deberían juzgar estos delitos? ¿Y qué de la impunidad para las clases altas? Así que para entender mejor, vamos a hablar de unos elementos clásicos de las pandillas, unas de las temáticas clásicas de las pandillas en América Latina en particular. Uno de los primeros, en mi opinión, es el lazo social. Contrario a la interpretación predominante en la literatura de los Estados Unidos sobre la relación entre pandillas y sus contextos, los estudios en América Latina han demostrado una y otra vez que los lazos sociales entre las pandillas y su comunidad suelen ser fuertes y organizados, aunque no necesariamente con resultados sociales y políticos positivos. Han revelado que comunidades pobres y marginadas pueden relacionarse de manera más positiva con las pandillas y su violencia cuando estas, las pandillas, brindan un cierto orden, por ejemplo, protección funcional de la comunidad ante incursiones de pandillas externas. En el caso de pandillas en Río de Janeiro, por ejemplo, pudieron construir su reputación y extender su dominio por medio de formas de control territorial y también con la imposición de normas ligadas con el manejo de la violencia doméstica, el abuso infantil, el alcoholismo, el abuso de drogas, las disputas patrimoniales. Quiero invitar a nuestro colega José Cruz a compartir su punto de vista sobre los lazos sociales con la comunidad, que pueden ser un elemento clave para motivar a los pandilleros a continuar con la pandilla o abandonar la pandilla, siempre que sea facilitado o apoyado por la comunidad. Vamos a ver qué José nos dice y después, naturalmente, todos podemos participar en la conversación. José. Gracias, Emilio, por pasarme la palabra. Precisamente un activo muy importante con respecto a los jóvenes de las pandillas, es precisamente su capital social. Y siento que muchos de nuestras autoridades y de la propia sociedad no ha sabido potencializar este fuerte activo que tienen los jóvenes con respecto a la comunidad. Pero para esto se requiere de programas, iniciativas que establezcan ese entendimiento entre jóvenes, comunidad y sociedad en general. Por eso es muy importante que en estos debates que tengamos prevalezca este enfoque, podemos llamar de capital social, que puede ayudar a hacer una intervención más apropiada para canalizar a los jóvenes hacia el desarrollo comunitario, hacia el desarrollo humano de los propios jóvenes. Siento que por ahí podemos empezar a trabajar y a debatir. No sé qué piensan mis compañeros, Hugo Morales y Robert Vilches, al igual que el profesor Emilio. ¿Qué piensan sobre esto que les estoy comentando? Hugo. Muchas gracias, profesor Emilio. Gracias, José. Como muy bien se acaba de indicar, José lo acaba de decir muy bien, los jóvenes tienen inmensas capacidades, competencias, habilidades, una capacidad de organización, de planificación, de un sentido colectivo, de movilización y de eficacia, que si sería utilizado de una manera productiva, prosocial, no tendríamos a la policía detrás de ellos. Creo que las políticas no están aprovechando las capacidades naturales de la edad juvenil para poder enrumbar sus vidas hacia proyectos de vida libres del delito, con oportunidades que las políticas y los gobiernos ofrezcan. Y tenemos situaciones realmente terribles de que las grandes habilidades de los jóvenes son capitalizadas por el crimen organizado en algunos casos y los tienen trabajando como mano de obra barata cuando
podrían tener ellos otra oportunidad. Otro aspecto también vinculado a esta idea es que muchos jóvenes enfrentados, como la Mara Salvatrucha, la Mara 18, tienen más elementos en común que diferencias que los hagan combatir, que los hagan enfrentar. Y sin embargo, la sociedad, los medios de comunicación, algunos actores políticos tienen algún interés por colocar a los jóvenes en situaciones de enfrentamiento para poder llevar a cabo una política basada en el delito, es decir, utilizar la inseguridad que en algunos países existe por la presencia de las maras, de las pandillas, para que las autoridades políticas o los políticos puedan popularmente aprovecharse de eso y decir que van a garantizar seguridad e ir en contra de los jóvenes. Por lo tanto, les conviene esos enfrentamientos, que es algo muy cínico y algo que sí sucede en América Latina. Por lo tanto, yo creo que lo que usted, doctor Emilio, comenta con muy buen criterio es algo a lo que los hacedores de política, los tomadores de decisiones en el ámbito de política deberían tomar mucho más en cuenta, esta capacidad proactiva, prosocial, que naturalmente muchos jóvenes tienen y que las políticas están probablemente capitalizando poco esa gran capacidad de los jóvenes para poder rehacer sus vidas, aún con las situaciones más duras y difíciles que hayan vivido de marginalidad y de exclusión en sus vidas. Gracias, muchas gracias, Hugo. Roberto, ¿usted quiere añadir algo? Sí, doctor Emiliano. Como ustedes saben, yo radico y trabajo acá en Estados Unidos, en el área metropolitana, que es cerca de la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Entonces nosotros tenemos cerca de 215 maras, pandillas, que existen en esta área metropolitana. Y eso incluye esas maras, pandillas, la Mara Salvatrucha y la 18. Y no voy a mencionar las otras 213 pandillas que existen, pero esas son las grandes que tenemos acá. Como ustedes saben, muchos niños inmigran a este país, que las familias quieren que mantengan su distancia, evitar las pandillas que existen en sus países, como en Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, que conocemos como el Northern Triangle, ¿verdad? El Triángulo Norte. Y pasan por el camino de México y vienen acá a este país y se radican en diferentes estados. Nosotros hemos observado que muchos de estos niños que están involucrados en las pandillas no están informados de los recursos, programas, servicios que existen en esta área. Una de las razones que existen las pandillas acá es, como estamos viendo en las noticias, por el racismo y la discriminación. Eso es algo que ha existido por muchos años. Check the number and try your call again. Thank you. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, muy bien, te escuchamos. Escuchamos, Roberto, sí. Sí. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and try your call again. Thank you. I think Jesus is trying to connect, and that's the number. I mean, the phone Yeah. answering machine that we're getting. Sorry. That's what I hear on my end as well. So that's why I didn't know if you were able to hear me. We can hear you well. It must be Jesus trying to connect. Yeah, it's him trying to connect. I'm sorry, Robert. Do you want to start again when you were cutting your answer? Sorry. I forget where I was. No, but you can continue talking about what you were saying, the racismo, the exclusion. Claro, eso es lo que estamos, una de las razones que existen acá, las pandillas que existen acá, es por el racismo, la discriminación. Hemos observado que comparamos a esos cerca como los penales que existen acá. Vemos a los americanos, los gringos en un lado, los morenos en otro lado, los latinos en otro lado. Pero ahora una cosa que hemos observado que es interesante, los mismos latinos se separan de esos latinos que recién han llegado. ¿No? Entonces, por esa es una de las razones que la MS-13 y la 18 está más grande acá en este país,
Es una de las pandillas más grandes comparada a las otras pandillas que existen. Entonces, vamos a hablar sobre lo que nosotros hacemos para poner la atención a la prevención y la intervención y, lo más importante, la educación. Educar a los padres para saber cómo se pueden involucrar sus hijos en cosas positivas, ¿no? Porque muchos sabemos que emigrando a cualquier país, ¿no?, del mundo es difícil de estar informados de lo que existe en sus comunidades. Gracias, Robert. Podemos continuar en nuestra discusión de los elementos clásicos para entender el establecimiento de pandillas y su florecer. Lo que he identificado es los vacíos gubernamentales y los poderes paralelos, un poco lo del cual Roberto estaba hablando. El histórico abandono de las comunidades pobres de América Latina es una de las razones por las cuales las pandillas aparecen como proveedores alternativos de seguridad y reemplazan a instituciones ausentes como la policía. El incremento de las pandillas como una forma localizada de poder soberano en la periferia de muchas ciudades en América Latina. Esto ha propiciado debates en torno a si las pandillas constituyen o no un poder paralelo al Estado. Por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia, o Río de Janeiro, en otras localidades, hay la ausencia del Estado y las pandillas proveen un sistema de justicia alternativo, un Estado paralelo entre los pobres. Por otro lado, los imperios de las drogas que manejan las pandillas no son necesariamente construidos debido a la ausencia del Estado, sino en coalición con elementos corruptos de este y con políticos que permiten a las pandillas un nivel de poder localizado para rechazar los agentes del Estado que intentan reprimir el crimen. Por ejemplo, en Medellín, las pandillas eran controladas por grupos paramilitares relacionados con el Estado al principio del siglo. Así que el rol de las primeras fue asociado con un proyecto estatal que se podría definir como más amplios y perverso. En parte, debido a estas ambigüedades, el surgimiento de las pandillas ha impulsado debates sobre la naturaleza misma de la democracia en América Latina. Algunos cuestionan si ha emergido en la región una nueva forma de gobierno democrático con normativas que involucran formas limitadas de violencia. Otros argumentan que la violencia siempre ha existido y es parte de la gobernabilidad en América Latina. Invito nuevamente para empezar a José Cruz a ofrecer su comentario sobre este punto. La pandilla como poder paralelo al Estado, proveedor de justicia alternativa, el impacto que esto tiene sobre la percepción de la pandilla en la comunidad. José. Gracias. Bueno, estás tocando un tema muy complejo, muy difícil, sobre todo aquí en la frontera norte de México, donde hemos observado que algunos grupos naturales se han incorporado al crimen organizado, se han alineado prácticamente de manera individual. Pero dentro de la propia comunidad, yo siento que los jóvenes, en el caso del área metropolitana de Monterrey, me siento muy abandonados en el sentido de que ni las autoridades les ponen atención, el crimen organizado simplemente los utiliza como mano de obra barata, como bien por ahí planteó Hugo Morales, cuando dice que pues, es un activo que está en la comunidad y el único que está haciendo uso y provecho de su fruto de los jóvenes es el crimen organizado. Entonces, y por otro lado, tenemos una policía que no destaca en el respeto a los derechos humanos, y es ahí donde vemos que los jóvenes están entre distintas fuerzas de facto, que de alguna manera
impactan en su desarrollo humano. Entonces, esta idea de que puede ser un poder paralelo al Estado y a otras fuerzas fácticas, o poderes fácticos, mejor dicho, lo veo muy difícil de aplicarse aquí en nuestra realidad local. Quizá en otros lados, como en El Salvador, como en Ciudad Juárez, en este caso, estoy pensando en estos grupos que están alineados al crimen organizado, como son los artistas asesinos, como son la línea, como son el grupo Los Aztecas. Ahí sí se pueden convertir en un poder paralelo. Entonces, con esto yo quiero mencionar la complejidad que hay en torno a las pandillas. O sea, no podemos hacer una relación mecánica sobre la pandilla como un poder paralelo. En algunos lados sí lo puede ser, en otros lados no lo puede ser. Bueno, esa es mi perspectiva. No sé qué piensan los demás. Don Hugo, don Roberto, ¿tienen comentarios? ¿Quieren añadir algo? Sí, doctor Emilio, creo que lo que muy bien ha señalado José es bastante importante. Si pensamos que la actividad pandilleril, las están constituidas fundamentalmente por grupos juveniles, debemos de partir de la premisa de que el concepto de llevar a una posición de grupo de poder a jóvenes, que en su mayoría son menores de 20, 22 años, es probablemente algo que no se podría sostener si no tuviera la presencia adulta de grupos organizados que no son jóvenes y que tienen el interés de camuflar y poner el rostro de jóvenes con necesidades, con hambre, con exclusión, para poder utilizarlos y poder darles un estatus de grupo de poder como un enemigo público al que el Estado, en un discurso, en una narrativa de que hay un enemigo al cual combatir, para yo desde el poder político, desde los grupos políticos, desde las élites que gobiernan los países de América Latina, encuentren un enemigo común y puedan de alguna manera legitimar y mantener el statu quo de la inseguridad. Creo que usted fue muy claro cuando habló de que probablemente en las ecuaciones de gobierno de muchas regiones en el mundo, para el caso de América Latina, en la ecuación de cómo gobernar América Latina, la dimensión de la violencia es una variable que ningún régimen político puede dejar de lado. De manera que probablemente cuando hablamos de una posición mucho más estructurada de las pandillas, nos refiramos a la participación que tienen grupos organizados, bandas organizadas y adultos. Esos no son jóvenes. En los grupos focales que yo he desarrollado en Perú, en las investigaciones fuera de Perú con pandilleros, realmente los tentáculos más grandes que conocemos de esta presencia transnacional de la Mara Salvatrucha, la Mara 18, uno va haciendo investigación fina, cruzando datos del FBI y uno encuentra gente mayor de edad. De manera que eso ya no es un fenómeno que podamos llamar pandilla. Eso es crimen organizado de libro. Y eso tenemos que ser muy delicados con eso, porque si abrimos la puerta a reconocerle un estatus de criminal organizado a los jóvenes que tienen un elemento de poder y una capacidad para poder doblegar las fuerzas políticas de un país, vamos a dejar abierta la puerta de que se les criminalice hasta con pena de muerte, como se hace en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese es un tema muy delicado y que lamentablemente la prensa, los medios de comunicación y algunos grupos de poder en América Latina tienen el interés de destacar una participación y una presencia de grupo de poder de las pandillas, cuando en realidad yo creo que son los tontos útiles para que ciertos gobiernos corruptos puedan gobernar a través del delito, a través del miedo y mantener la inmoralidad corrupta que tenemos cada día con todo lo que pasa en América Latina. Es un buen distractor, una buena cortina de humo hablar de pandillas en América Latina y de criminalizar a sus jóvenes, que es el capital más importante de América Latina, son sus jóvenes. Hemos tenido un bono demográfico que se está terminando y que lo hemos mandado a la cárcel, lo hemos criminalizado, hemos perdido la gran oportunidad del bono demográfico para América Latina, criminalizando y encarcelando a gente joven que podría estar preparándose, formándose para los próximos liderazgos. Uno ve en América Latina qué liderazgos hay para el futuro de sus países, cada vez se encuentra menos.
Y los liderazgos que hay son de las élites, de chicos que pueden estudiar en Harvard, en Stanford, de las familias ricas de banqueros que gobiernan América Latina. Lo dejo allí para darle la palabra a algún otro compañero, doctor Emilio. Gracias. Gracias, Hugo. Roberto, ¿quieres añadir algo? Sí, como dice mi colega en este panel, doctor Morales, nosotros hemos observado que los capos son adultos, no son jóvenes. Los capos existen internacional, ¿no? En esos países como Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, que tienen mucha comunicación con los jóvenes acá en esta área metropolitana. Y la Brigante y Pandilla Regional de Northern Virginia es un modelo, es algo único, donde no solo nos enfocamos en la represión, pero en la mano dura, pero también en la prevención, intervención y educación. Y por esa razón nosotros somos un modelo. Hemos observado que ha bajado el crimen de pandillas en esta área porque nosotros concentramos y el enfoque ha cambiado, donde, como te digo, ponemos más atención a la prevención y observamos que esos niños que están a alto riesgo de estar involucrados en una pandilla, nosotros inmediatamente le ofrecemos algo positivo, ¿no? Porque en este condado donde yo trabajo, el condado de Arlington, y muchas las municipalidades, condados y ciudades, tenemos muchos servicios, ¿no? En este condado, por ejemplo, tenemos cerca de 300 programas de servicios para los niños. Pero en este caso, los niños que emigran a este país son vulnerables, ¿no? Porque vienen de esos países donde les han lavado la cabeza, porque vienen muchas de esas comunidades, esos barrios donde la Mara les exige, les lava la cabeza, donde ya no quieren, es comparado como mi colega acá de mi familia que son peruanos, como el fútbol, ¿no? La hinchada, ¿no? Dos equipos rivales y se matan no solo en la cancha, pero también se matan fuera de la cancha, porque es algo mental, donde ya la crianza los ha hecho así y por esa razón nosotros tratamos de empujar, ¿no? Para que las familias estén educadas sobre los servicios, porque nosotros ya sabemos, como dice mi colega en Perú, esos niños que ya están en ese camino a Harvard, a Stanford, donde sea, ya están en un buen camino, pero los latinos que están en este ambiente no tienen esos mismos servicios, no están informados de lo que existe acá y por eso siguen otro camino. Entonces nosotros estamos acá para guiarlo a esos chicos, esos jóvenes que son vulnerables, que sigan ese camino, porque este país le da muchas oportunidades, como me ha dado a mí, ¿no? Siendo de familia peruana, he tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Y este país le ofrece a todos esa oportunidad, pero muchos de estos jóvenes no saben cómo llegar a esa meta, ¿no? Y nosotros tratamos de colaborar con nuestros jóvenes para que ellos tienen una voz. A la Brigante Pandilla invitamos a chicos que están involucrados en la pandilla, también que están a alto riesgo, para que la audiencia, cuando hacemos presentación, los jóvenes, los niños, escuchen cómo estos jóvenes han logrado salirse de la pandilla y han logrado de prevenir, ¿no? Y como te digo, como te dije al comienzo, esa es la educación, ¿no? De estar informados, tener talleres para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los padres, para que estén más informados de lo que existe acá en la área metropolitana. Gracias. Muy bien a todo por estos contributos, por estos aclaramientos que son muy importantes para nosotros. Y pasamos tal vez a otro punto de consideración sobre las pandillas en América Latina. Ya se ha hablado un poco de esto, pero lo que se refiere al machismo y a cuestiones de géneros, pues que la mayoría, como decía el doctor Hugo, que los pandilleros son jóvenes, hombres jóvenes, no sorprende que varios académicos los relacionan con machismo y construcción de identidad masculina.
Esto es bastante común, ¿no? Se unen las pandillas enfocados en la identidad masculina, en la lucha por el estatus y la estima en un contexto más amplio de exclusión social penetrante. En estos espacios, las pandillas se convierten en mecanismos de atracción para jóvenes pobres que buscan alcanzar una hombría para convertirse en imaginarios de admiración. Las identidades masculinas se manifiestan tanto en la violencia de hombre a hombre como de hombre a mujer, incluidas las golpizas, las violaciones grupales para iniciar a miembros femeninos en las pandillas, especialmente en Centroamérica. También tenemos que hablar de la representación de miembros femeninos que tiende a resaltar su estatus como objetos sexuales. En América Latina existen pocas mujeres pandilleras en posición de poder y en general son pocas las mujeres que pertenecen a la pandilla en general. Su presencia se observa particularmente, por ejemplo, en Guatemala, Nicaragua, mismo México. Y hacia el futuro se observa esta necesidad de investigar las interacciones entre mujeres y niñas con la vida pandillera, la construcción de la masculinidad dentro del espacio social de la pandilla y las interconexiones entre género, clase, raza, violencia de las pandillas. Y quiero invitar al doctor Hugo Morales de comentar como psicólogo sobre estos temas de masculinidad de las pandillas y también con la afirmación más fuerte de las habilidades y derechos de las mujeres hoy en día, hay un aumento de la participación, papel, influencia de las mujeres en las pandillas, o es un área donde la masculinidad aún reina suprema. Así que vamos a escuchar lo que el doctor Morales nos va a decir. Muchas gracias, doctor Emilio. Muy interesante el punto que usted trae a cuestión. La primera respuesta es que sí, que hay un incremento. Muchos estudios están verificando una mayor participación con roles distintos a los tradicionales que las mujeres jóvenes podrían tener antes en la pandilla. Pero antes de eso, decir que el fenómeno pandilleril, además de ser un fenómeno de jóvenes, es un fenómeno eminentemente masculino. Y una de las grandes dificultades que tenemos con la región latinoamericana es que hemos construido una masculinidad hegemónica pro-violenta. Ser hombre en América Latina es ser violento, no ser sensible, no mostrarse vulnerable, ser rudo, ser mujeriego, tener muchas mujeres, romper las reglas, hasta cierto punto ser corrupto, inclusive es que eres más hombre, eres más inteligente. Estamos creando un modelo de masculinidad psicopática con los jóvenes en América Latina. Incluso si lloran, si son sensibles los hombres jóvenes en América Latina, los adolescentes, los niños, son homosexuales, son maricones, como decimos en los países andinos. De manera que esto es un tema muy grave porque tenemos una masculinidad tanto dentro de los jóvenes pandilleros como los que no son pandilleros, y solamente hay que ver cuánta violencia de género hay en nuestros países, con hombres heterosexuales que no son pandilleros y que actúan violentamente contra sus parejas mujeres y sus hijos. Y otra cuestión importante, que la pandilla satisface necesidades del desarrollo, necesidades de reconocimiento, necesidades de pertenencia, necesidades que se satisfacen a través de un grupo de referencia. Y es lo que la pandilla hace para una edad tan importante como la adolescencia y la juventud, donde uno tiene que responder la pregunta: ¿quién soy yo como joven? ¿Quién soy como adolescente? América Latina tiene las puertas muy estrechas para los jóvenes excluidos y marginalizados, para darles oportunidades a que puedan hacer algo con sus vidas y trabajar proyectos de vida con escuelas exitosas, con familias protectoras, con comunidades eficaces en el cuidado y la protección. Nada de esto funciona, la pandilla es una alternativa. De esta manera lo fue para los hombres. ¿Cómo lo está haciendo ahora para las mujeres jóvenes? En el pasado teníamos una participación de las mujeres básicamente tradicional, en términos de parejas, en términos de satisfacción de deseos sexuales, que en una edad efervescente como la juventud era un bien
valorado. Para muchos jóvenes las mujeres han sido presea, mujeres en pandillas. Hoy lo que tenemos es un rol bastante distinto que se constata a través de distintas investigaciones realizadas fundamentalmente en el Triángulo Norte y también en Sudamérica. Las mujeres, por ejemplo, hoy en día tienen roles más que de liderazgo, aunque hay casos documentados de pandillas lideradas por mujeres. En mi país, en Ayacucho, una zona donde fue víctima de la violencia política por muchos años por el terrorismo, muchos hijos quedaron huérfanos y muchos de esos hijos eran chicas, eran mujeres, y crecieron criadas por los abuelos, criadas por los tíos o los padrinos. De manera que, un poco como Centroamérica, que se fueron migrantes por las guerras que tuvieron internas civiles y los criaron a esos niños que quedaron sin padres, ¿quiénes? O los que fueron de migrantes allá a criarse con ¿quiénes? Con los abuelos, con adultos que no podrían monitorizar bien el comportamiento. Las chicas jóvenes hoy en día en las pandillas tienen un rol de salvaguardar las armas, de cuidar la droga, si es narcotráfico, lo que la pandilla económicamente hace como actividad fundamental, poder de alguna forma servir para hacer las relaciones públicas de las pandillas, porque mucha policía, muchas fuerzas del orden no necesariamente llegan a cacharlas, a poder tocarlas, a poder detenerlas, a poder tener un nivel de presencia, reducción, como un hombre. Y los hombres jóvenes siempre son más llamativos, mientras que las mujeres jóvenes pueden eventualmente ser vistas como burriers, como mulas, que dicho sea de paso también es un rol que la mujer adquiere en pandillas, pero es un rol muy instrumental para poder camuflar, para poder guardar. Cuando hay un accidente, una detención, la mujer, como si fuera pareja madre de niños que son incluso alquilados o propios, van a buscar ayuda legal contra sus parejas pandilleros o con los hombres pandilleros de la mara a la que ellas pertenecen. La presencia de la mujer hoy en día ha cobrado un rol más protagónico, no me atrevería a decir desde un liderazgo como lo que conocemos para el resto de la pandilla es fundamentalmente aún un fenómeno masculino. Sin embargo, la participación de la mujer está cada día más presente por esta situación de no encontrar alternativas. Probablemente las mujeres todavía en América Latina siguen teniendo muchas más limitaciones que los hombres para encontrar oportunidades, y parece que la pandilla se está convirtiendo también en un lugar donde ellas pueden encontrar reconocimiento, protagonismo, protección, ¿no? Muchas chicas prefieren ser violadas por mareros conocidos que por hombres de la mara contraria, ¿no? Entonces, hay incluso hasta distorsiones en el pensamiento de cómo se legitiman y validan ciertas prácticas violentas que en el seno de una pandilla que mal que bien te protege, mal que bien te representa, mal que bien saca la cara por ti como mujer joven que eres, ante la ausencia de todo, es el mal menor, ¿no? Muy bien, Hugo, muchas gracias. Y tal vez, Roberto, ¿quieres añadir algo del punto de vista de tu experiencia aquí en el área metropolitana de Washington? Porque hubo episodios donde las jovencitas jugaron un papel bastante importante mismo en homicidios, por ejemplo. Bueno, doctor Villano, como nosotros observamos acá en la área metropolitana de Washington, D.C., donde yo trabajo en el condado de Arlington y norte de Virginia, sabemos que las pandillas, las maras, son predadores, ¿no? Y abusan de esas niñas que son vulnerables, que han venido a este país sin acompañados de los padres. Vienen acá solas, y hemos observado que hay una conexión, ¿no?, entre la pandilla y la explotación sexual, donde las niñas que las pandillas reclutan son niñas jóvenes, ¿no? De 10 añitos hemos observado, ¿no?, que abusan de ellas sexualmente, las prostituyen en nuestras comunidades, niñas que, como les digo, han venido acá solas, sin padres de esos países en Centroamérica, y también hay niñas acá que se han criado acá y son niñas que se han peleado con los padres. Es una herramienta, ¿no?, para las pandillas, donde ellos observan, como te digo, como depredadores. Cuando las niñas ponen algo en la red social, que se han peleado o están acá solas, entonces inmediatamente las pandillas
trata de reclutar para que haya esa explotación sexual, donde, como ustedes saben, en todas las organizaciones y en esta organización criminal que tiene estas maras que existen acá, hay mucho lucro, ¿no? Esa es una industria billonaria, ¿no? Donde hay mucho lucro en las pandillas, y yo pienso que eso es más que la droga, no más que el narcotráfico, es la explotación sexual de nuestras jóvenes. Y ese es el papel que muchas de las niñas, muchas de las jóvenes están involucradas en las pandillas. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Vamos a continuar nuestra análisis aquí en el... un momentito, por favor, que perdí mi lugar aquí. Vamos a continuar nuestra análisis. Quisiera hacer un comentario, doctor. Dime. Soy José Cruz. Continúe, sí, Sí. don José. Sí, mira, escuchando a mis dos compañeros, Hugo Morales y Robert Vilches, también podemos acercarnos al tema del machismo desde otra perspectiva. O sea, no solamente desde la propia pandilla, sino también desde los propios programas de atención juvenil. Esto viene a mi cabeza que cuando hicimos un programa y quisimos agregar el concepto de equidad de género dentro del desarrollo de las actividades de los programas juveniles, tuvimos dificultades desde las propias autoridades, ¿sí? En el sentido que no entendían el rol femenino dentro de los programas de atención juvenil. Esto viene al caso porque nosotros hicimos un programa de capacitación laboral en un inicio atendiendo a los jóvenes, hombres, y después tratando de incorporar a las mujeres jóvenes como aprendices dentro de los talleres técnicos. Cuando hicimos esa propuesta, desde las propias autoridades frenaron el proyecto. Dijeron, no podemos exponer a las mujeres a que les vayan a maltratar, a que les vayan a violar. Esa fue la respuesta de la autoridad. Pero yo, en insistencia de que era importante aplicar esta equidad de género, finalmente aceptaron incorporar como aprendices en los talleres de servicio técnico a las propias mujeres. Y fue todo un éxito, a pesar de los prejuicios que las propias autoridades, que el propio entorno tiene sobre el rol de la mujer. Eso es lo que quería agregar, doctor Valenzuela. Excelente, muy bueno. Me parece una idea excelente, algo muy importante para nosotros, que mismo la discriminación contra de la mujer en la sociedad está creando este problema. Continuamos con otro tema, un tema que me parece importante, un tema emergente, la evolución de las pandillas. Ahí tenemos problemas, porque yo pienso desde el punto de vista de estudios, hay una ausencia de estudios longitudinales. La mayoría de los estudios presentan a las pandillas en un momento específico. Claro que eso se puede atribuir a las dificultades metodológicas que acarrea una investigación primaria sobre el tema, lo que significa que muchos trabajos acerca de la pandilla surgen a veces de manera fortuita, o son un resultado de otras investigaciones y se complica replicarlos. Los estudios longitudinales de la vida en las comunas populares o los barrios pobres de invasión urbanos son escasos, como aquellos sobre la evolución de las pandillas. Por eso que yo creo entendemos mucho menos sobre las pandillas de lo que deberíamos. Se ha demostrado, por ejemplo, que la penetración de drogas en barrios marginales tiene efectos transformadores en las pandillas, provoca mayores flujos económicos, guerras de territorios por el control de venta, fortalecimiento de lazos entre el crimen organizado y la distribución ilegal mismo de armas. En muchos casos, esta incursión de las drogas altera cualquier actividad u objetivo inicial de servir a la comunidad y genera formas depredadoras de interacción con las comunidades
que los acogen. Esto pasó mucho, por ejemplo, en las favelas en Brasil. Claramente, a pesar que en principio las pandillas pueden ser garantes de códigos normativos para la cohesión social, como ya hemos dicho, las que están involucradas con el tráfico de drogas terminan por no reconocer su responsabilidad hacia el bienestar de la población. Me gustaría, don José, si usted pudiese comentar desde el punto de vista sobre la corrupción del papel de las pandillas para el tráfico de drogas. No estoy intentando decir que tenemos que dar la bienvenida a pandillas, pero hay pandillas que toman una cierta responsabilidad hacia el bienestar de la población. Y usted conoce muy bien esto en la zona de Monterrey, tal vez nos puede ayudar un poco a entenderlo. Bueno, en torno a este tema de pandillas, distribución de drogas, es lo que estoy entendiendo. Sí. Podemos observar de que el problema de la droga permea toda la sociedad, así como el propio crimen organizado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con este problema cuando esta cuestión llega a las comunidades, llegan a los barrios? Pues hay mucho trabajo, hay que hacer trabajo para desactivar esta presencia maléfica del crimen organizado. Y para esto se requiere la concurrencia tanto de autoridades como de los propios jóvenes. Entonces, se requiere de planes de intervención que nos permitan activar esta cuestión importante que es el de la pandilla como forma de cohesión social. ¿Sí? Entonces, para esto tenemos que desactivar, para empezar, los conflictos entre las propias pandillas, establecer pactos de convivencia pacífica entre grupos de uno y otro bando, ¿sí? Para así de esta manera tratar de frenar toda esta violencia criminal, toda esta violencia social que está ahogando las posibilidades de desarrollo de nuestros propios jóvenes. Entonces, requerimos un plan de intervención realmente integral, realmente territorial, que nos permitan rescatar las vidas juveniles de nuestros muchachos. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que orientar nuestro debate y nuestro trabajo. No sé qué piensan mis compañeros. Sí, me interesaría saber lo que el doctor Morales o nuestro colega Robert Vilches piensan de esta evolución de la pandilla. No, la pandilla no es algo congelado, es algo vivo que tiene una evolución. Y a veces hay un elemento que interviene, o la explotación de la sexualidad de las mujeres, o la venta de drogas, o otra actividad que puede impactar sobre la percepción de su identidad, de su rol y de su relación con la comunidad. Tal vez nos pueden ayudar un poco con su gran experiencia. Con relación a una evolución, yo podría decir que más bien ha degenerado incluso en la capacidad de autoprotección de los miembros. Hoy en día todo tiene un precio. Y es algo que incluso, miren, yo tengo entendido que la palabra Mara en Centroamérica era una palabra muy hermosa, que significaba un grupo de gente que se quería, que compartía algo, y de pronto una palabra tan bella se convierte en prácticamente un sinónimo de muerte. Yo pienso que con toda la evolución que ha tenido la criminalidad organizada, la persecución de los partidos políticos, de los gobiernos, de los grupos de poder en realidad, de los grupos de poder que necesitan establecer, identificar un enemigo dentro de los muchos enemigos que se tienen, también los partidos de izquierda son también grandes enemigos criminalizables en América Latina, etc. Entonces, lo que ha ocurrido es una evolución de, digamos, aniquiladora sobre cualquier esperanza de que los jóvenes tengan la posibilidad de incluso organizarse. Uno ve chicos mal vestidos en el Perú, uno piensa que son, y juntos,
en una zona rica cree que son criminales. Las personas tienen estereotipos en la cabeza y llaman a la policía mal vestidos y juntos en la noche en un barrio rico. Esos son delincuentes. Pero si son chicos de cabellos rubios, de ojos de color, y no es nada contra ese grupo étnico, racial, blancos y bien vestidos, pero juntos en zonas muy ricas de Lima, la gente no se asusta. Creo que lo que ha degenerado esto básicamente está vinculado con la reacción de defensa que tienen hoy en día los ciudadanos. Los ciudadanos hoy en día están dispuestos a hipotecar ya no su libertad, sino a vender literalmente todo lo que puede ser importante a cambio de la seguridad. Y esto ha extremado las acciones del Estado para poder darle a la pandilla más contenidos de los que tiene. Si queremos establecer qué pandillas son realmente las que tienen vínculos demostrados, que tienen un actuar criminal, digamos, demostrado, son muy pocas. Y el resto de pandillas de las cuales hay legislación penal en América Latina, son de jóvenes que no tienen amor, que no tienen cuidado, que no les interesa a nadie. Si no fueran los programas Casa Alianza, de las fundaciones que hay, etcétera, no tendrían a nadie. Ahora, del hecho de que estén más vinculadas, hay pandillas que dicen, yo no vendo droga en este barrio porque hay niños pequeños. Eso tiene un precio. El día que está ese líder pandillero, de pronto, si es que hay una estructura de poder encima que decide las cosas distintas, a este líder de la pandilla lo sacan, lo mueven. En realidad hay un tema de mercado muy importante que está presente en esto que llamamos evolución de las pandillas. Las pandillas están, de alguna manera, respondiendo a las necesidades de un mercado criminal transnacional organizado, y en función de eso van cobrando mayor agresividad, mayor capacidad para poder trasladar, transportar bienes, personas, droga, etcétera, ¿no? Yo creo que esto no es un fenómeno que se explica desde la juventud, sino se explica desde la apetencia de los poderosos criminales organizados y del momento en el que estamos viviendo las políticas tan ineficaces de seguridad en América Latina. Muchas gracias. Roberto, ¿usted quiere añadir algo desde el punto de vista de nuestras experiencias aquí en Estados Unidos? Claro que sí. Como dicen mis colegas, la evolución de pandillas, yo solo puedo hablar sobre las pandillas acá que han existido en este país, Estados Unidos. No sé si ustedes han visto la película en inglés Gangs of New York, ¿no? Pandillas de Nueva York. Siempre ha existido las pandillas acá en este país. En los 1800, las pandillas irlandesas, ¿no? Italianas, europeas, y después comenzamos a ver las pandillas en los 60, 1960, más conocido como Bloods, Sangres, ¿no? Crips, pandillas afroamericanas. Entonces uno tiene que ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ver lo que está pasando doméstico en el país, sobre lo que están pasando las razas, ¿no? Porque este país tiene muchas razas, ¿no? Afroamericanos que comenzaron las pandillas en esos tiempos. Después vino los 80, después de la guerra de Vietnam. Le dimos asilo político a mucha gente de Vietnam y emigraron a este país y comenzaron esas pandillas a crecer, ¿no? En esta área. Y después de la guerra civil en El Salvador, comenzamos a ver las pandillas que se conoce como la Mara Salvatrucha después de 1992. Inmigraron acá, también le dieron asilo político a este país y vimos que comenzaron a concentrarse no solo en California, pero en esta parte de este país, que es la área metropolitana, a la capital de este país, Washington, D.C. Y ahí es donde, como dicen mis colegas, el estereotipo, ¿no? De muchos de estos jóvenes no sabían cómo ser parte de nuestra sociedad. No se acostumbraban, no estaban informados de lo que existe sobre los recursos, programas, servicios. Entonces, la pandilla no solo recluta, pero también hay niños que quieren esa protección, ¿no? Esos jóvenes que quieren esa identidad de pertenecer a algo, ¿no? Como un club, como una sociedad. Entonces, eso es lo que, como dice mi colega el doctor Morales,
¿no? La palabra Mara, ¿no? Eso es lo que atrae a nuestros jóvenes que recién han emigrado, porque no sienten que son parte de esta comunidad. Entonces, estas maras, estas pandillas son vulnerables, ¿no? Y ahí es cuando la mara, el gobierno mismo, los liderazgos, los líderes que existen, saben que existe esas ciudades, esas municipalidades que son vulnerables y no hacen nada. No hacen nada, no colaboran con la policía, no hay vigilancia y ellos quieren que esos barrios, esas comunidades se destruyan, ¿no? Que se destruyan entre ellos mismos. Entonces nosotros no queremos eso en nuestros barrios, nuestras comunidades. Entonces nosotros colaboramos, no solo con la policía, pero con diferentes departamentos que existen en una municipalidad, ¿no? Para poner atención a la prevención y evitar que esto pase como ha pasado en ciudades en este país como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami. Entonces, eso no queremos en nuestra área metropolitana. Y yo sé que existen partes del área metropolitana, pero nosotros tenemos que tener más colaboración, ¿no? Y crear, como se dice en inglés, partnerships, ¿no? No sé cómo decirlo, partnerships en español, pero trabajar juntos, ¿no? Para que no se vea que el crimen de las pandillas crezca en nuestras comunidades. Muchas gracias por su presentación. Sí, es excelente los contributos de ustedes, muy provechosos, muy interesantes. Y quiero hablar ahora de algo que también se refiere al tema de la evolución de las pandillas, los que podríamos llamar el transnacionalismo, vale decir, un movimiento real o percibido de pandillas en las fronteras, que ha dado origen a un discurso cada vez mayor de pandillas transnacionales. La discusión se ha centrado más de todo sobre las maras de Centroamérica, las cuales son representadas como super pandillas transnacionales. Ustedes ya la mencionaron, la Mara 18, la Mara Salvatrucha, que operan a lo largo del istmo centroamericano en amplias franjas de Estados Unidos y de Canadá. De este punto de vista, el FBI creó una fuerza especial dedicada a las maras. En el 2005 abrió mismo una oficina especial en San Salvador para monitorear esta posible amenaza transnacional. Y los estudios académicos acerca de las maras transnacionales enfatizan que en realidad las maras son un fenómeno social local y que ninguna de estas verdaderamente son supermaras. Tienen una estructura federal, pero no es tan fácil ser transnacional. Es algo más que se refiere a un imaginario simbólico de su origen histórico. Hay naturalmente un cierto transnacionalismo, por ejemplo, los latinos, los cuales se expandieron. Alguien tiene su micrófono abierto. Los Latin Kings, los cuales se expandieron de Estados Unidos a Ecuador a principios de los 90 y siguieron después de Ecuador a España, a Italia, Alemania, Bélgica. Así que esto surgió por la influencia cultural transnacional y también como una consecuencia de una generación de migrantes económicos que siguieron a sus padres a estos países. Nos invita todo esto a reflexionar si las pandillas transnacionales deberían ser entendidas como un fenómeno político y cultural globalizado, una expresión de organizaciones juveniles en contextos de exclusión persistente o como una consecuencia lógica del movimiento de diásporas emigrantes que se desplazan entre sus países de origen y su país de residencia. Y tenemos
naturalmente entre nosotros hoy, por ejemplo, nuestros colegas de Monterrey, hay otros ejemplos en México. Un enfoque más reciente se ha centrado en ciudades fronterizas mexicanas como Nogales, por ejemplo, que está a la frontera entre Arizona y el estado de Sonora, y particularmente las culturas de pandillas híbridas que surgen entre estos espacios liminales de entrada y de salida. Quería preguntar a don José de comentar un poco sobre la transnacionalidad de las pandillas en el norte de México, y a Roberto Vilches si esta transnacionalidad llega hasta el área de Washington, D.C. Estamos abiertos a otros comentarios, naturalmente. Don José, ¿usted quiere compartir algo con nosotros? Así es, Emilio. Gracias por la palabra. Bien, quisiera un poco en esta intervención recuperar lo que comentaba Hugo Morales con respecto a la evolución de que han tenido las pandillas. Cuando él hacía ese comentario, me acordé en cuanto a la evolución de las pandillas, acá en Monterrey, hubo un fenómeno cuando llega el crimen organizado allá por 2009, 2011, a los barrios de la ciudad, empieza una especie de desmantelamiento. Precisamente en esta cuarentena hay una película que se llama Hoy no estoy aquí y habla precisamente respecto a eso, de cómo las pandillas aquí en Monterrey sufrieron un desmantelamiento por la presencia del crimen organizado. Una manera de ilustrar ese desmantelamiento lo pueden ustedes observar en esta película que está presente en esta compañía que se llama Netflix. Se llama Yo no estoy aquí. Y así, sería interesante analizarla, no en este momento, pero más adelante, cada quien por su cuenta, y ver que el crimen organizado no solamente incorpora a integrantes de las pandillas a su actividad, sino también desmantela aquellas pandillas que no colaboran, que no se incorporan. Ese aspecto también lo tenemos que destacar. Que hay jóvenes que no simpatizan, que no entran a la actividad criminal. Y es algo que solemos omitir. Creo que hay problemas sonido. Bien. Ok, tal vez don Roberto quiere añadir algo. Sí, doctor Villano, como usted dijo, así las pandillas, las maras como Latin Kings, existen otras pandillas también que han crecido internacional. ¿Por qué razón? Por la inmigración, ¿no? O deportan a pandilleros de este país a otros países de donde vienen, a Centroamérica, Sudamérica, a Europa, y ahí es cuando crece la pandilla, ¿no? Porque, como te digo, muchos de ellos, de estos jóvenes, no solo los reclutan, pero también hay chicos que quieren identificarse con una pandilla, y por esa razón las pandillas crecen. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, unas iniciativas, es educar a los profesionales que trabajan con nuestros jóvenes para saber cómo identificar esos niños que están a alto riesgo de meterse en las pandillas o que ya están involucrados en las pandillas. Entonces, estos profesores, entrenadores, personas en la policía, ya saben cómo identificar y nos llaman a nosotros para educar e informar a los niños y a sus padres para ver cómo podemos, cómo podemos involucrarlo algo positivo, ¿no? Para que cambien de camino. Y muchas veces estas pandillas crecen en otros países porque se deslacen por las grietas, ¿no? No están informados, no saben qué es lo que deben de hacer y si hay un niño que está involucrado en la pandilla, ¿no? Después de esa persona crece como el cáncer,
¿no? Si no identificamos a esos chicos que necesitan ayuda. Entonces allí se pasan la voz, y ahora con la red social crece más rápido todavía, ¿no? Porque en la red social es una manera de comunicarse bien rápido, y ya saben cómo colaborar no solo con una pandilla, pero con varias pandillas que existen en las comunidades. Entonces yo diría, primero, educar a las personas profesionales que están trabajando con nuestros jóvenes para que identifiquen si estos niños están involucrados en la pandilla o alto riesgo, para que no crezcan las pandillas en nuestras comunidades. Gracias, muchas gracias. Llegamos al último punto, digamos, que había preparado para hoy. Como podemos ver, estamos en perfecto horario. Quería hablar un poco de las políticas públicas, que es el punto más importante para concluir esta discusión tan interesante. Las políticas públicas relacionadas con las pandillas, que a veces suelen ser controversiales. Por ejemplo, las infames políticas de la mano dura, que fueron introducidas en Centroamérica a mediados de la década del 2000 y han sido criticadas por aumentar la violencia, denunciadas como un reflejo de la naturaleza oligárquica de la sociedad regional. Es una de las pocas políticas de pandillas que ha estado bajo escrutinio, pero hay un gran espectro de estas que podría ser examinada más a fondo. Entre ellas, y la tenemos también en Estados Unidos, se destaca la noción de policía comunitaria, muy popular en la década de los 90, por ejemplo, pero que carece de una evidencia clara de respaldo. Otra mirada posible es la importancia de la retórica política por encima de la realidad empírica, como lo demuestra el paradigma de la seguridad ciudadana, que se redefinió el concepto de seguridad, alejado de las amenazas que afectan al Estado, y se acercó a las inseguridades individuales que inciden en los derechos y la ciudadanía. La violencia de las pandillas se ha convertido en un punto focal para políticas de seguridad ciudadana. Hay tres enfoques que quiero mencionar. Primero, ya lo sabemos, la represión y las medidas punitivas que involucran el encarcelamiento, el trabajo policial. Segunda, la intervención como la negociación y la desmovilización de las pandillas. El tercero sería la prevención para disminuir la vinculación a pandillas y el uso de violencia en las comunidades. Las medidas represivas frecuentemente presentan una respuesta sensacionalista, populista, politizada a la violencia de las pandillas a lo largo de la región, a pesar de las lecciones que aprendimos sobre las limitaciones del modelo de la mano dura. Hay también a veces presión de reducir los índices de homicidio que pueden dispararse, como está pasando ahora en ciertas ciudades aquí en Estados Unidos, combinados con el fracaso de mano dura, que ha llevado a experimentar con las técnicas de negociación y desmovilización, como en el caso de Medellín, por ejemplo, de San Salvador y de Monterrey. Y tenemos colegas de Monterrey aquí con nosotros. Así que yo quería abrir esto, ¿no? La discusión de estos tres posibles enfoques: la represión, la medida punitiva, la intervención como la negociación y la desmovilización, y tercero, la prevención. Quería empezar con don José, porque en Monterrey se trabajó mucho para negociar treguas, por ejemplo, entre pandillas. Me recuerdo en el Congreso Internacional de Criminología que tuve el honor de organizar en Monterrey en el 2014, tuvimos al final, don José se recordará, una reunión de expandilleros que llegaron ahí y se reunieron para hablar
de problemas con los cuales se enfrentaban y también de cómo negociar que más que otros jóvenes se untaran a ellos, dejando detrás las pandillas. Así que quiero empezar, si puedo, con don José y después lo abrimos también a Roberto y a Hugo, al doctor Morales, que nos está acompañando. Don José. Gracias. Sí, precisamente tenemos ya una lucha larga de luchar porque se abandonen las políticas de tolerancia cero. Y precisamente son estas que pretenden criminalizar y criminalizan a los propios jóvenes. Cuando lo hemos considerado que es un activo importante para la comunidad el incorporar a los jóvenes a políticas, vamos a llamar, de pacificación. Y en estas políticas de pacificación y de reconciliación en lo posible, pues entran los pactos entre familias. Entonces, aquí el problema, sí se logran estos pactos, pero su alcance siempre es limitado en el tiempo. No hay una constancia, no hay una sustentabilidad en el tiempo de estos pactos, ¿sí? Porque cuando hay un financiamiento por parte de las autoridades, sí nos permiten intervenir, se sofoca convivencia violenta entre las pandillas, pero después tenemos que ir a otros lados a hacer otra labor, también de pacificación, pero como se abandonan aquellos polígonos donde intervenimos y no se mantiene una constancia, muchas veces estos pactos pierden su eficacia por una falta de continuidad. Entonces, aquí es muy importante que nuestras autoridades asuman una política pública permanente y constante de trabajo hacia las comunidades y del trabajo hacia los propios jóvenes. Sí, son importantes los pactos de paz entre las familias, pero esto requiere de un tiempo más largo para su arraigo en el desarrollo de las propias comunidades. Entonces, ese es el gran, si hay logros, pero también hay debilidades. Hay fortalezas, pero también hay oportunidades. Entonces, es bien importante considerar todo esto que les estoy mencionando, porque muchas veces el enfoque de la autoridad no pasa más allá de hacer el pacto y ahí nos vemos, como se dice por acá. Gracias. Vamos a invitar a nuestros colegas, si quieren participar, el doctor Morales o Roberto Vilches. Bueno, Roberto, digo algo muy breve. Doctor Emilio, primero quería decir algo sobre el tema transnacional. Si estamos hablando de adultos, las maras o las pandillas de adultos son crimen transnacional. No hay ningún problema con eso. El problema es cuando chicos de 18 años, 20 años para abajo, los quieren sindicar de delincuentes organizados. A mí me impresiona mucho todo el apoyo que ha cortado el gobierno americano con USAID, que han reducido la cooperación internacional. Sin embargo, las fuerzas de investigación federal, como el FBI y otras, mantienen los presupuestos y todavía sigue en pie el sueño de colocar una frontera irracional entre México y Estados Unidos. Es decir, realmente a lo que estamos asistiendo es a una narrativa, a un discurso, a una posición para poder decir que aquí hay un peligro inminente que amenaza la integridad de las democracias y por lo tanto tenemos que salir adelante. Y eso es la mano dura, eso es todo el reflejo que América Latina, no solamente El Salvador, sino ha tenido, no es más que eso, porque miren esta paradoja, y con esto termino. No conozco experiencia corta y pequeña como investigador y como consultor en estos temas, tanto dinero en Centroamérica con un impacto tan reducido. Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador tiene los millones y millones que quisiera tener Sudamérica en prevención de la violencia, pandillas, maras,
y el impacto es cero. Conozco ONGs que se pelean por los jóvenes, los sobreintervienen. Miren, aquí hay un interés de que este problema se mantenga. El hombre ha llegado a la luna. Sin embargo, hay hambre en África. ¿Cómo se explica tal nivel de avance de la ciencia? Bueno, ahora con el coronavirus hemos llegado a un techo, pero tantas cosas se han logrado con el conocimiento de un país líder como los Estados Unidos, y sin embargo un problema de la juventud como las pandillas, la respuesta es represión y punición. Ahí hay intereses. Perdonen que esto parezca una mirada conspirativa de las cosas, pero yo no me explico como a algo a lo que colocan dinero además, como es el caso de las grandes cooperantes, la Unión Europea, el Banco Interamericano, la USAID por tantos años en el Triángulo Norte, y el impacto es tan reducido después de generaciones de exmareros. Entonces yo creo que aquí hay una gran hipocresía sobre el sinceramiento de las políticas y lo que verdaderamente se quiere hacer con los jóvenes. Gracias. Gracias, doctor Morales. ¿Piensas tal vez que a veces la corrupción podría también tener una cierta influencia sobre todo esto? Vale decir, dinero que desaparece, que no es utilizado como se dijo se utilizaría. Podría ser, ¿no? Vamos a escuchar algo de Roberto, si quieres. Sí, bueno, como usted dijo, doctor Viano, las políticas públicas, la mano dura, hemos observado que en países así, en El Salvador, Centroamérica, no ha funcionado. Y eso fue, yo creo que en 2012, 2013, y después dijeron, hay que hacer la super mano dura. Y fue en 2014, 2015, tampoco funcionó. Entonces, como te digo, al comienzo, la Brigada Antipandilla Regional en Norte Virginia, que comenzó en 2003, que yo soy parte de esa Brigada Antipandilla, es un modelo, es algo único. Nadie en este país lo tiene. Y por eso hemos observado que ha bajado, ha disminuido la actividad de pandillas en esta área de región, porque tenemos un balance. No solo es la represión, pero también tenemos la intervención, la prevención y la educación, que es lo más importante. Educar no solo a los padres, a los niños, pero a los profesionales que están trabajando con nuestros jóvenes, cómo identificar que estos niños, estos jóvenes si están involucrados en la pandilla o si están a alto riesgo de meterse en la pandilla. Entonces, como te digo, le repito, nosotros ponemos mucha atención a la prevención y eso hemos observado que eso sí disminuye la actividad criminal y de pandillas acá en esta área de Norte Virginia. Pero también quería agregar que colaborando con la policía, ¿no? Como usted dijo, doctor Viano, la policía comunitaria, ¿no? Colaborando con ellos, yendo a las casas, que hemos implementado programas que otras ciudades dicen, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo puede ir un policía y alguien de civil a una casa doméstica y educar a los niños? Bueno, es todo viniendo de la policía, ¿no? Del jefe de la policía, que tenga esa mentalidad que tenemos que cambiar estas comunidades, ¿no? Y colaborando también con ONGs que tienen buenas reputaciones, ¿no? En nuestra área metropolitana, esta área de North Virginia, pero no solo es una municipalidad local, pero también del Estado y el apoyo de las agencias federales, como usted dijo, doctor Villano, al comienzo, el FBI, el Departamento de Estado, que ha implementado varias iniciativas para combatir este problema de las pandillas en este país, y pienso que hemos logrado mucho comparado a otros países internacional, y por eso también el gobierno federal de FBI colabora con esos países de Centroamérica como El Salvador, Honduras y Guatemala con la inteligencia, pero también con los programas que existen y están funcionando acá, quieren replicar allá y ponerlos que trabajen allá en Centroamérica. Gracias. Gracias, don Roberto. Quería preguntar a don José si puede compartir con nosotros algo sobre dejar la pandilla en una manera, digamos, segura, no perder la vida, por ejemplo, y qué espera el joven cuando sale de ahí. Me parece que en Monterrey, y probablemente también aquí en la Virginia del Norte, con don Roberto, tienen programas importantes
y mucha experiencia en esto. Pienso que es un aspecto que requiere más atención, porque muchas veces hablamos de prevención, que no se junten a la pandilla. Pero ¿qué pasa si queremos ayudarlos a salir? ¿Y a salir cómo? En seguridad, sin ser matados en el proceso, y que encuentran del otro lado. Encuentran algo que les permite una vida sana y exitosa, o lo abandonamos. Don José, ¿puede ayudarnos un poco con esto? Claro que sí. Bueno, ser joven es parte de un ciclo de la vida. Y la propia vida va orientando a los jóvenes hacia otras opciones de vida. En el caso del trabajo que hemos desarrollado con muchachos jóvenes, es precisamente rescatar esta condición de identidad juvenil que proporciona la pandilla. Para nosotros es un activo que favorece a su integración social y hasta su integración laboral. Entonces, como lo dije en un principio, o sea, en la misma vida va, en el caso de Monterrey, no estoy hablando, por ejemplo, no estoy pensando en los jóvenes maras de Salvador. Ahí hay un tejido social donde el joven prácticamente está atrapado en la pandilla. Acá en Monterrey no existe esa vinculación tan fuerte con la creación grupal. Aquí hay más libertad para que el joven opte hacia otros caminos más allá de la pandilla. Entonces, para nosotros, sí, la pandilla es un activo social que tenemos que hay que fomentar, que hay que fortalecer para que el joven vea otras opciones más allá de la propia pandilla. Es un activo, no, no sé si me estoy explicando. Bien, Yo quiero decir una cosa final, doctor Emilio. claro, don doctor. Yo solamente quiero decir que tanto para entrar a la pandilla como para salir, tenemos que darle a los jóvenes la oportunidad de sentirse apreciados, amados. Si ellos entran a la pandilla, es que sienten que son importantes para alguien fuera de la pandilla. Para salir de la pandilla, además de las protecciones y los cuidados y los protocolos que puedan ser necesarios para su seguridad, es importante que ellos sientan que su vida vale, que su vida es importante. Muchos jóvenes están en el crimen porque no encuentran un sentido, un propósito en la vida, tienen fuerzas, energías y son capitalizadas por otros intereses, por otras personas. Yo creo que no es una cuestión únicamente de proveer empleo. Se han hecho en Centroamérica experiencias de darles panaderías y los jóvenes tenían a la izquierda y a la derecha una sobreoferta de panes a vender y nadie les compraba, tenían saturado el mercado. Muchos préstamos del Banco Interamericano en Centroamérica cometió ese error y por el contrario, luego teníamos a jóvenes que tenían en sus sacos de harina clorhidrato de cocaína, que ellos como eran panaderos los trasladaban. Es decir, yo y creo que no yo, sino que en mucha investigación en este tema, destaca el valor de la familia, el valor de fortalecer los tejidos comunitarios, las comunidades, los vecinos, el capital social con el que se habló al inicio. Creo que eso tendría que volver a ser el corazón de muchas políticas y yo creo que esto va a requerir también una presión muy fuerte por parte de organismos multilaterales, que celebro que el Banco Mundial y la Sociedad Internacional de Criminología a través de usted hayan tenido esta feliz iniciativa, porque creo que la presencia de instituciones de este tipo pueden llamar sobre la necesidad de transparentar lo que verdaderamente queremos hacer de eficaz para poder tener a jóvenes libres de una vida violenta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir. Si me permiten, tal vez la conclusión será un llamado un poco académico, porque también los estudios, las investigaciones son muy importantes para conocer mejor la evolución de la pandilla, qué hacer, cómo prevenir, cómo ayudar. Y hay una falta de estudios sustanciales, mismo en ciertos países donde hay pandillas. Por ejemplo, no hay estudios que pude encontrar en Paraguay o Uruguay.
Los estudios primarios sobre pandillas que conocemos han ocurrido en ciudades grandes, por ejemplo, donde hay naturalmente cuando al contrario había un incremento sustancial en ciudades pequeñas y medianas, como pasó aquí también en Estados Unidos, mientras se enfocaba mucho todo el trabajo, la investigación, la intervención, la prevención en las grandes ciudades, que era naturalmente justificado, no se dio atención a la expansión de la adicción a las drogas en las áreas rurales y montañosas. Por ejemplo, hay estados como New Hampshire o Vermont que están más al norte que Montreal, Canadá, son estados de montaña, de forestas, a donde hay una tasa de mortalidad juvenil por abuso de drogas entre las más altas del país. Es esto lo que hace frecuentemente, ¿no? Que nos olvidamos que hay incremento significativo en ciudades pequeñas y medianas en áreas rurales. Otro aspecto concerniente al estado de los estudios es que frecuentemente se enfoca solo en una pandilla o en un grupo que opera en una comunidad determinada. Rara vez se piensa la relación contextual intercultural, de las cuales hemos hablado un poco durante nuestra reunión. Muchos factores causales de violencia pandillera son compartidos en varias ciudades, con diferencias locales y problemas específicos, pero hay la necesidad de desarrollar estudios comparativos, también debido al carácter transnacional de algunas pandillas, y incrementar el número de investigaciones longitudinales para poder apreciar la evolución de la pandilla. Y también, esto es más atrevido, un poco más difícil, estudios que interactúan con miembros de pandillas. No es accidental que este tipo de estudios suelen ser mucho más reveladores. Esto permitiría entender por qué solo una minoría de la juventud se une a las pandillas, incluso en barrios saturados por ellas. Esto es algo que los estudios latinoamericanos rara vez consideran, aunque su investigación podría contribuir mucho a la prevención de la membresía, de la violencia. También gran parte de los estudios de pandillas se han hecho de manera individual y también con miembros de pandillas. Hay necesidad de crear más conexiones entre investigadores y miembros de pandillas activos y retirados. Aún más, un trabajo verdaderamente colaborativo entre investigadores y pandilleros que combine sus conocimientos, algo que cierta gente podría considerar mismo peligroso, pero que pienso sería muy importante. Esto es cierto en cuanto también a hablar de la controversial securitización de políticas de desarrollo, tanto en América Latina como en el resto del mundo, como naturalmente otras formas de estigmatización, el sensacionalismo de la prensa, que previene el afrontar coherentemente al problema social real que representan las pandillas para América Latina. Así que perdonen si hice este llamado desde un punto de vista más académico, pero yo creo que es muy importante también que haya fondos, haya también alguien que pueda atreverse a hacer este tipo de estudio. Quiero agradecer mucho a todos ustedes de su participación, a don Roberto, a don José, a don Hugo, compartir con nosotros su sabiduría, sus experiencias, sus conocimientos y también su visión para el futuro. Y al Banco Mundial y a la señora Caroline Magneron, que ha organizado todo esto con mucho cariño, afecto, apoyo y paciencia. Y esperemos que este webinar sea una contribución positiva, no solamente al foro de fragilidad de este año, pero también avances de política, de investigación y de intervención,
y que anime a otra gente, a otros colegas de participar en estos esfuerzos. Muchas gracias y concluimos ahora aquí esta contribución de la Sociedad Internacional de Criminología. Gracias a ustedes, al Foro de Fragilidad contra la Violencia, en particular la fragilidad del año 2020. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.